De todos los francotiradores que han dejado una marca en la historia, pocos han logrado el impacto de Abu Tassin al-Alali. Su nombre no es tan conocido fuera de los círculos militares, pero dentro del mundo de la guerra moderna es una leyenda. Un hombre que, armado solo con su rifle y una precisión letal, se convirtió en una pesadilla para los combatientes de ISIS. Su historia no es la de un soldado común, sino la de un guerrero que luchó durante décadas en múltiples conflictos, perfeccionando su técnica hasta convertirse en una de las figuras más letales de su tiempo. Pero su legado no se mide solo en números o en bajas enemigas, sino en la resistencia que representó para su pueblo, en la lucha incansable por defender su hogar de aquellos que querían arrebatárselo. Cuando el mundo pensaba que la guerra contra ISIS solo podía librarse con bombardeos y ataques masivos, Abu Tassin demostró que un solo hombre con la determinación suficiente podía hacer la diferencia. A lo largo de su vida, participó en algunos de los conflictos más importantes de Medio Oriente, desde la guerra entre Irán e Irak hasta la invasión de su país por fuerzas extranjeras. Sin embargo, fue en la batalla contra ISIS donde su habilidad se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada disparo que ejecutaba no solo eliminaba un objetivo, sino que también enviaba un mensaje. Su tierra no se rendiría sin luchar. Con una recompensa de $500,000 sobre su cabeza, Abu Tassin no se escondió. Al contrario, siguió avanzando, operando en las sombras, observando desde la distancia, esperando el momento perfecto para apretar el gatillo. En un mundo donde la guerra se libra con drones y tecnología avanzada, él mantenía vivo el arte del francotirador clásico, aquel que depende solo de su rifle, su paciencia y su capacidad de leer el campo de batalla. No necesitaba un ejército ni armamento sofisticado, solo su experiencia y su ojo implacable. Pero, ¿quién era realmente Abu Tassin al-Alali? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las mayores amenazas para ISIS? Su historia es la de un hombre que dedicó su vida a la guerra, pero no por ambición ni gloria, sino por la defensa de su hogar. Y hoy, vamos a conocer la vida de este francotirador que eliminó a 380 terroristas y se convirtió en una leyenda. Abu Tassin al-Alali no era un soldado común. Su camino hacia la maestría como francotirador comenzó décadas antes de su lucha contra ISIS, en un contexto donde la guerra y la resistencia eran parte del día a día. Nacido en Irak, en una región marcada por conflictos constantes, desde joven entendió que la supervivencia dependía de la habilidad, la paciencia y la capacidad de adaptarse. No era solo cuestión de disparar, sino de saber cuándo hacerlo, cómo moverse sin ser detectado y cómo convertir el entorno en su mejor aliado. Estas habilidades lo llevarían a ser seleccionado para una de las oportunidades más exclusivas y determinantes de su carrera: entrenarse en la Unión Soviética. En la década de los 70, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética ofrecía programas de entrenamiento militar a fuerzas extranjeras aliadas, y Abu Tassin fue elegido para recibir una de las mejores formaciones en técnicas avanzadas de francotirador. Durante su tiempo en suelo soviético, aprendió desde los fundamentos más básicos hasta las tácticas más complejas de combate a larga distancia. Su entrenamiento incluyó el dominio de diferentes tipos de rifles, la lectura de condiciones ambientales, la infiltración en territorios enemigos y la importancia de la paciencia en el arte de la guerra. Allí, entre instructores de élite y otros soldados en formación, Abu Tassin comenzó a forjarse como un tirador excepcional. Pero no era solo su puntería lo que lo diferenciaba, sino su mentalidad. Mientras que otros soldados dependían de tecnología o refuerzos, él aprendió a confiar únicamente en su habilidad y su rifle. Se convirtió en un estratega de la guerra de precisión, capaz de esperar durante horas, incluso días, por el momento exacto para apretar el gatillo. Esta disciplina y dedicación lo convertirían en una pieza clave en los conflictos en los que participó posteriormente. Su formación en la Unión Soviética no solo le dio herramientas técnicas, sino que le inculcó una visión de la guerra que lo acompañaría por el resto de su vida. La guerra no siempre se gana con grandes ejércitos. A veces un solo disparo es suficiente para cambiar el curso de la historia. Tras completar su entrenamiento, Abu Tassin regresó a Medio Oriente en un periodo de intensa inestabilidad. La región estaba en llamas, y su experiencia como francotirador no tardaría en ser puesta a prueba en el campo de batalla. La guerra kurdo-iraquí, el conflicto entre Irán e Irak
y las invasiones posteriores a su país fueron escenarios en los que su nombre comenzó a ser respetado entre sus compañeros y temido entre sus enemigos. No era solo un soldado más en el frente, era el ojo que observaba desde la distancia, el disparo preciso que podía cambiar el destino de una batalla con una sola bala. Cuando ISIS comenzó su brutal expansión por Irak en 2013, pocas fuerzas lograban contener su avance. Ciudades enteras caían en cuestión de días, y el ejército iraquí, mal equipado y desmoralizado, no era capaz de frenar el ascenso del grupo extremista. Fue en ese contexto caótico, donde Abu Tassin al-Alali, con más de 60 años y décadas de experiencia en combate, decidió que su lucha aún no había terminado. Mientras muchos jóvenes soldados huían o eran capturados, él tomó su rifle, se unió a las fuerzas de resistencia y volvió a hacer lo que mejor sabía: eliminar al enemigo con precisión quirúrgica. No era la primera vez que Abu Tassin se enfrentaba a una guerra asimétrica, pero sí era un escenario distinto. ISIS no solo avanzaba con brutalidad, sino que también empleaba tácticas de terror, utilizando propaganda, ejecuciones masivas y atentados suicidas para infundir miedo. Sin embargo, para un hombre como él, que había sobrevivido a la guerra Irán-Irak, a la invasión de Kuwait y al conflicto del Golfo, el miedo no era un factor. Sabía que la clave para detener el avance de ISIS no estaba en enfrentarlos con grandes ejércitos, sino en debilitarlos desde las sombras, eliminando a sus comandantes, desmoralizando a sus combatientes y convirtiéndose en un enemigo invisible que podía atacar en cualquier momento. Abu Tassin operaba con una precisión y frialdad impresionantes. Desde posiciones estratégicas, estudiaba los movimientos del enemigo, identificaba sus objetivos y con un solo disparo acababa con la vida de un combatiente de ISIS antes de que siquiera supieran lo que estaba pasando. Su rifle, un modelo de gran calibre con el que tenía un dominio absoluto, se convirtió en su mejor aliado. No necesitaba ráfagas de balas ni apoyo de artillería. Su guerra era de paciencia, observación y precisión milimétrica. Los reportes indican que, en los años en los que luchó contra ISIS, logró eliminar a más de 380 combatientes enemigos, lo que lo convirtió en uno de los francotiradores más letales de la historia. Su efectividad era tal que ISIS llegó a poner una recompensa de $500,000 sobre su cabeza. Sabían que eliminarlo sería un golpe importante, pero localizarlo era casi imposible. Abu Tassin no dejaba rastro, no se exponía y siempre cambiaba de posición. Para los combatientes de ISIS, era un fantasma, una presencia que se sentía en cada emboscada y en cada caída inesperada de uno de sus líderes. Lo que hacía a Abu Tassin aún más letal era su conocimiento del terreno. Habiendo pasado toda su vida en Irak, entendía cada rincón de su país, cada punto alto desde donde podía disparar, cada ruta de escape y cada escondite posible. No era solo su puntería lo que lo hacía imparable, sino su capacidad para leer el campo de batalla y anticiparse a los movimientos del enemigo. Mientras otros combatientes dependían de la fuerza bruta, él dependía de la estrategia y la paciencia. Pero su lucha no era solo física, también era psicológica. Cada baja que causaba afectaba la moral de ISIS, debilitando su confianza y sembrando el miedo entre sus filas. Sabían que, en cualquier momento y sin previo aviso, un solo disparo podía cambiar el rumbo de una batalla. Con el paso del tiempo, su leyenda creció, y muchos lo comenzaron a llamar el francotirador de Irak, un símbolo de resistencia que demostraba que un solo hombre, con la experiencia y determinación necesarias, podía marcar la diferencia en la guerra contra el terror. A pesar de su edad, Abu Tassin al-Alali no mostró señales de debilidad en el campo de batalla. Para él, la guerra no era cuestión de juventud o fuerza física, sino de habilidad, paciencia y precisión. Mientras combatientes mucho más jóvenes dependían de tecnología moderna y apoyo aéreo, él confiaba en su experiencia y en su rifle. No necesitaba equipo sofisticado ni tácticas complicadas, solo requería un lugar estratégico, un objetivo claro y el tiempo suficiente para ejecutar su disparo con una precisión milimétrica. Su papel en la resistencia contra ISIS no solo era el de un francotirador letal, sino también el de un líder y un símbolo. Los combatientes que luchaban a su lado lo veían como una fuente de inspiración, un hombre que, a pesar de haber pasado por incontables batallas,
seguía firme en la lucha por su país. En un conflicto donde la moral podía ser la diferencia entre la victoria y la derrota, su presencia era una motivación constante para los soldados que compartían trinchera con él. Si un hombre de más de 60 años podía seguir combatiendo con determinación, ¿qué excusa tenían los más jóvenes para rendirse? Sin embargo, la guerra contra ISIS era brutal y cada misión representaba un riesgo. A pesar de su habilidad para moverse en la sombra, para atacar sin ser detectado y cambiar de posición antes de que el enemigo pudiera reaccionar, sabía que cada día en el campo de batalla podía ser el último. Su estilo de combate no le permitía operar en zonas completamente seguras, y en muchas ocasiones tuvo que disparar desde posiciones expuestas, en medio de intensos enfrentamientos. Pero su mentalidad era clara. No importaba el peligro, lo que importaba era seguir eliminando al enemigo, uno por uno, hasta el último momento. ISIS, por su parte, entendía la amenaza que representaba Abu Tassin y no dejó de intentar localizarlo. No era solo su alto número de bajas lo que preocupaba a los comandantes del grupo extremista, sino el efecto que tenía en la moral de sus combatientes. El miedo a ser el próximo objetivo de un disparo invisible se convirtió en una carga psicológica para muchos miembros de ISIS, quienes sabían que en cualquier momento y sin previo aviso, un solo disparo podía acabar con ellos. Por esta razón, el grupo extremista ofreció una recompensa de $500,000 por su cabeza, esperando que algún infiltrado pudiera delatar su ubicación o que una emboscada pudiera acabar con su vida. Pero Abu Tassin no era un blanco fácil. Su experiencia en múltiples guerras le había enseñado a moverse sin ser detectado, a evitar patrullas enemigas y a esconderse en el momento preciso. Durante años, logró mantenerse como una pesadilla para ISIS sin ser capturado ni abatido. Sin embargo, incluso los guerreros más letales no pueden escapar de la guerra para siempre. En 2017, durante la ofensiva para retomar una ciudad clave que había caído en manos de ISIS, Abu Tassin avanzó junto a la milicia, liderando la carga con su rifle en mano. Ese día, la guerra cobró su precio y a los 63 años, el francotirador más letal de Irak cayó en combate. Aunque Abu Tassin al-Alali cayó en combate, su legado sigue vivo. No fue solo un francotirador letal ni un simple soldado en la guerra contra ISIS. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en la prueba de que incluso en las circunstancias más adversas, un solo hombre con la determinación y la habilidad necesarias podía marcar la diferencia. Su historia trascendió más allá de las fronteras de Irak, convirtiéndose en una inspiración para todos aquellos que luchan por la defensa de su hogar. El impacto de Abu Tassin no se mide únicamente en las 380 bajas confirmadas que logró, sino en el miedo que infundió en ISIS, en la moral que elevó entre sus compañeros y en la esperanza que representó para su pueblo. Su precisión con el rifle, su capacidad de estrategia y su incansable espíritu de combate lo colocaron en la historia como uno de los francotiradores más efectivos del siglo XXI. Para quienes pelearon junto a él, no era solo un tirador excepcional, sino un maestro, un líder y un amigo que nunca abandonó su misión. A lo largo de la historia, pocos francotiradores han alcanzado el nivel de reconocimiento que tuvo Abu Tassin en Medio Oriente. Su vida es comparada con la de otros tiradores legendarios, como Vasily Zaitsev en la Segunda Guerra Mundial o Chris Kyle en la Guerra de Irak. Sin embargo, lo que diferencia a Abu Tassin es que su lucha no fue respaldada por un ejército organizado o por una gran potencia militar. Peleó con los recursos que tenía, confiando en su experiencia y su rifle para enfrentarse a un enemigo que parecía imparable. Hoy, su nombre es recordado en Irak y en la historia de la guerra moderna. Se ha convertido en un ícono de la lucha contra el terrorismo, en una figura que representa la resistencia de un pueblo ante la opresión. Aunque su historia no es tan conocida en el mundo occidental, entre quienes han estudiado la guerra contra ISIS, su papel es innegable. Porque la verdadera grandeza de Abu Tassin al-Alali no se encuentra solo en los números o en las estadísticas de combate, sino en el mensaje que dejó. La guerra no siempre se gana con ejércitos. A veces basta con la determinación de un solo hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario por su país.